Muy buenos días, mi nombre es Sofía Cortés y bienvenida a las noticias de hoy, martes 11 de julio. La nota que veremos a continuación muestra una de las realidades más duras de nuestro país, donde se ve a la población chilena, la cual el gran porcentaje de ella debe acceder a la salud pública y no tiene acceso a la salud privada. Vamos a ver el siguiente caso, una nota de Tomás Labarca. Alejandra Barrera Moler, una mujer de 49 años con enfermedad de Crohn, fue una de las personas que sufrieron la sobrepoblación que existe actualmente en muchas de las salas de espera de nuestro país. Su hija, quien ha preferido reservar su identidad, debió acompañarla por varias horas a la espera de que pudiera ser internada. Mi mamá tenía 49 años cuando falleció. Ella tuvo 20 años de su vida en la enfermedad de Crohn y la mitad de esos 20 años la pasó internada en los hospitales. Esta enfermedad fue súper terrible para nosotros como familia, además de para ella obviamente, porque los hospitales en Temuco y en Chile, la salud pública es muy mala. Ella se desgastó demasiado. La mitad de su enfermedad fue desgaste por la espera. Ella no quería tratarse porque no quería pertenecer a la salud pública. No quería que la tuvieran esperando en los pasillos. Ella pasó muchas horas esperando en pasillos, acostada en una camilla y toda la gente que pasaba la veía. Ella vio como gente se murió esperando. La salud pública la desgastó, además de su enfermedad, y a nosotros también, a nosotros que teníamos que acompañarla, teníamos que estar con ella, y también ver cómo había gente que quizás no se sentía peor, pero sí necesitaba ayuda más rápido que ella y era terrible. El 78,29% de la población se encuentra en el sistema de salud pública. El gran problema es que 1,5 millones de personas son las que están a la espera de una consulta médica y 300.000 las que aguardan una cirugía. Las listas de espera en el sistema de salud público son el rostro más visible de una prolongada crisis que ningún gobierno ha podido resolver. El tiempo de espera promedio en las salas de esperas en la zona de urgencias son de entre 2 a 5 horas. Tras una investigación realizada por CIPER durante el año pasado, a 7 de los hospitales más importantes de la región metropolitana se reveló que son 3 los principales factores que causan el colapso en las instituciones médicas: la falta de especialistas, el déficit de equipamiento tecnológico y la falta de camas clínicas para internar. Jerko Yancis es un joven médico de 27 años, titulado de la Universidad de Chile, que trabaja pública en el CESFAM de la Pincoya. Lleva tan solo unos meses ejerciendo su profesión, pero ya ha habido situaciones trágicas donde pacientes han fallecido por la culpa o lentitud de atención. Esta leucemia fue vista como en 2-3 semanas, pero ya estaba... Fue detectada muy tarde. Sí, fue detectada muy tarde y no la quisieron hospitalizar. Esta situación se verá aún más agravada debido a que los resultados del último examen único nacional del conocimiento de medicina, o mejor conocido como EUNACOM, reveló que el 73,2% de médicos titulados en el extranjero reprobó el test, lo que aumenta la escasez y deja en incertidumbre a esta área de la medicina. El doctor Jensen también se ha percatado de estas fallas y nos explica cuál es su punto de vista. Y la gran cantidad de gente que había que atender en 24 horas. O sea, los turnos se entregaban con un montón de datos gigantes, que era la gente que quedaba pendiente el día anterior. Entonces ese lado era como la gran carga asistencial que tiene el sistema público, es gigante. La falta de médicos es el problema más grande que sufre la salud pública. El sistema público tiene solo 1/3 de las horas médicas totales del país para atender cerca del 80% de la población. La Fundación Mi Parque en estos últimos años se ha preocupado de recaudar fondos y preocuparse de los parques de Chile. A continuación, una nota donde veremos uno de los eventos a beneficio por los parques nacionales. La música y la entretención llevaron a varias familias a participar en la tertulia Mi Parque el sábado 25 de mayo. El Parque Araucano en la comuna de Las Condes fue el lugar de reunión de los asistentes, los que se juntaron para escuchar a los grupos Cuáles y Quieres, Benjamín Walker y Trío París. El evento estuvo en manos de la Fundación Mi Parque, quienes buscan financiar algunos de los 216 proyectos para habilitar nuevas áreas verdes en los sectores más vulnerables de Chile. Las actividades para los más chicos estaban a disposición de un aporte voluntario, además de existir la posibilidad de aportar en una página web de la Fundación o como voluntario en terreno. 11,7% es el índice de pobreza en Chile. Es uno de los índices más bajos de Latinoamérica, pero sigue siendo presencia en la agenda política de nuestro país.
A continuación, una nota de nuestra periodista Macarena Jiménez, donde podremos ver la efectividad de los índices de pobreza en nuestro país. Durante el 2016, el Ministerio de Desarrollo Social publicó los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica, CACEN 2015, en la cual se estima que un 11,7% de la población en Chile vive en situación de pobreza, lo que corresponde a un poco más de 2 millones de chilenos. Estas cifras resultan muy favorables, ya que en el 2013 el mismo estudio reveló que el porcentaje fue de un 14,4%. Sin embargo, el pasado 9 de enero del 2017, la Fundación Sol publicó el estudio donde subraya que en Chile la pobreza está disfrazada, puesto que el 11,7% entregado por la CACEN ascendería a un 26,9% si se descontaran todos los aportes asistenciales, por lo que cuestionamos, ¿cuál es la realidad social en Chile? Pablo Flores, director del Centro de Investigación Social de la Fundación Techo Chile, nos habla de la metodología que utiliza CACEN para realizar sus estudios y nos explica cómo funciona la muestra en la que se basa y utiliza. Si bien hoy día ha habido una disminución de la pobreza, que es significativa y en eso yo comparto con los resultados de la CACEN, cuando uno identifica estas otras dimensiones que tienen que ver con educación, trabajo, salud, vivienda y entorno, se da cuenta que la pobreza aumenta a un 20%. Además, Pablo destaca que la encuesta CACEN solo se centra en la pobreza por ingreso, dejando de lado otros factores que también influyen. Ha realizado es la metodología tradicional, que es la pobreza por ingreso, que está medida básicamente por los ingresos que obtienen las familias y se identifica una línea de pobreza, y cuando la familia está bajo esa línea de la pobreza, se encuentra en pobreza por ingreso. Esa metodología ha recibido muchas críticas, principalmente porque los ingresos no solamente no miden necesariamente las carencias de las familias en la vida en una sociedad, sino que justamente son otros factores los que identifican las carencias que viven las familias en distintos planos de su vida cotidiana. El causante de este ascenso en el cómputo se debe a que el estudio no hace a un lado los aportes asistenciales del Estado y además excluye de los ingresos familiares el llamado alquiler imputado, que corresponde al precio el propietario de la vivienda pagaría por ella en caso de que fuera inquilino de la misma. Mauricio Rosenblut, director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, explica cuáles son los parámetros que considera CACEN a la hora de hacer la encuesta y su opinión sobre la corrección y posterior publicación por parte de la Fundación Sol. Los ingresos autónomos, una fuente son los ingresos autónomos, que son los ingresos del trabajo, o las rentas, todo lo que es autogenerado. También puede ser autoproducción y se les imputa un valor, autoproducción de alimentos, por ejemplo. Luego el segundo componente son los subsidios monetarios, que son todas las transferencias en dinero efectivo que hace el Estado. Y el tercer gran componente es el alquiler imputado a la vivienda propia, es decir, todos aquellos que somos propietarios. Se nos pregunta en cuánto renderíamos nuestra casa, y eso se estima también como ingreso. El ingreso total de un hogar se compone de esos tres elementos. Ahora, lo que hace Fundación Sol no es agregar nada de información, sino que más bien es restar dos de los tres componentes con el que se calcula el ingreso total de los hogares. Eso me sorprende mucho porque en general, como te digo, las simulaciones que yo sabía de CACENes anteriores, o sea, de CACEN hacia atrás, que también muchos han hecho, y nosotros también hemos hecho esas correcciones, sube un 4%, un 5%, pero no un 16%. Estas han sido las noticias de hoy, martes 11 de julio. Muchas gracias y que tengan un lindo día.